Para mí una generación excelente es una generación incorruptible. Hoy le voy a hablar a la gente más inteligente de la República Mexicana. Tengo la certeza de que le estoy hablando a la gente más inteligente y arranco con 2 Corintios 5:17 para luego ir leyendo otros pasajes e irnos metiendo poco a poco. Este pasaje nos dice literalmente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Le explico rápido para codificar. La palabra nueva que se usa ahí no es la palabra neos, sino la palabra kainos. La palabra neos es nuevo en el sentido de que nunca había sido usado. Pero la palabra kainos es nuevo en el sentido de que nunca había existido. Nunca había existido, kainos. Lo que está diciendo 2 Corintios 5:17 es que se levantó una raza después de la cruz que nunca había existido. Voy a ir al pasito. ¿Ok? Entonces, cuando yo empiezo a compartir esto ahorita, yo tengo que codificar con usted de dos maneras. ¿Cómo sé yo que vas a capturar todo lo que va a hablar Dios está hablando Dios ya desde hace unas horas? Porque al nacer de nuevo, tú naciste con la mente de Cristo. Y la mente de Cristo tiene la capacidad de capturar todo lo que tiene que ver con el diseño de Dios. Lo único que no captura es lo que no tiene que ver con su diseño. Todo lo que es religioso, todo lo que no es conforme a diseño, eso la mente de Cristo no lo captura. Pero lo que tiene que ver con el diseño de Dios, lo captura. Voy al pasito. Entonces, voy a hablar desde esa plataforma. Yo sé que hay adolescentes aquí y dicen: oiga, bájele tantito. No. Tienes la mente de Cristo. Tienes la mente de Cristo. Y lo que ahorita quizás no aterrices humanamente hablando, decir: ahora entiendo. Entonces, tenemos la mente de Cristo, pero Dios no podía tener comunión con seres que no fuesen de su naturaleza. Y la raza que se levanta después de la cruz es una raza de acuerdo a su naturaleza. No tenemos la naturaleza divina para ser adorados, tenemos la naturaleza divina para poder comunicar con Dios. Un Dios espíritu comunicándose con nosotros. 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. El Espíritu de Dios se une al espíritu del hombre. Y ahora nosotros empezamos a caminar con una nueva naturaleza. Segunda de Pedro 1:3-4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida, grite conmigo, lo natural. Cuando la Biblia dice ahí, como todas las cosas que pertenecen a la vida, se refiere a lo natural. Y luego dice, y a la piedad, diga conmigo, lo espiritual. O sea, no solo lo natural, también lo espiritual. Dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes ¿de qué? ¿Participantes de qué? De la naturaleza divina. Voy a repetir otra vez algo, porque de pronto vemos conceptos que pueden chocar un poco. Somos participantes de la naturaleza divina porque nacimos de esa naturaleza. Dios nos dio vida y la vida de Él es espíritu. Dios es espíritu y el espíritu de Dios se unió al espíritu del hombre. Cuando el espíritu de Dios se une al espíritu del hombre, ese espíritu que estaba muerto viene a la vida y empieza a recibir una vida que no se conocía hasta después de la cruz. Dice, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de la concupiscencia. Vengan conmigo a primera de Juan 2:15 al 17. Dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es el sistema natural que se activó en Génesis 3. En Génesis 3 se activa una raza que no estaba en el diseño. Génesis 1, Génesis 2 tenemos a un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, al que se le da la orden de comer. Escúcheme bien, no se le prohibió comer del árbol de la vida, se le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El desafío que tenemos hoy en la tierra no es entre el bien y el mal. No se trata del bien y el mal, porque el bien y el mal estaban en el mismo árbol. Es un asunto entre la vida y la muerte. Era el árbol de la vida del que debía de comer el hombre. El hombre fue hecho perfecto, pero no maduro. La madurez la iba a alcanzar cuando comiera del árbol de la vida, pero no comió de él. Y se activa en Génesis 3 una raza natural, una raza que empieza a operar con una mente reprobada. El alma toma el proyecto que era del espíritu, y el alma es la que define ahora las decisiones, las actitudes, las relaciones, las prioridades. Tenemos al alma gobernando el proyecto. Pero déjeme decirle algo. El alma no fue diseñada para tomar responsabilidad del proyecto. Era el espíritu del hombre. No era el alma. Entonces se levantan generaciones almáticas que necesitan sentir para obedecer. Necesitan sentir para priorizar. Necesitan sentir a Dios. Pero usted y yo no somos de esa raza ya. Por eso la Biblia nos llama espíritus que damos vida. ¿Dónde dice eso, pastor? Pónganme 1 Corintios 15:45. Ahorita lo aterrizo, ¿ok? Pero quiero que estemos todos en la misma plataforma, porque te empiezo a hablar como espíritu vivificante, y si hay residuos de alma viviente, no vamos a codificar. Dice, así también está escrito: fue hecho el primer, ¿qué hombre? ¿Qué fue hecho? ¿Qué fue hecho? Fíjese bien, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Si Adán hubiera comido del árbol de la vida, hubiera sido espíritu vivificante. Diga conmigo, pero no comió. Se comió el árbol de la ciencia del bien y del mal. No alcanzó a ser un espíritu que daba vida. El proyecto no incluía lo que sucedió desde Génesis 3 hasta la cruz. Esos son capítulos de terror, donde Dios rescata de alguna manera algunas cosas. Pero la meta nunca fue que hubiera almas vivientes en la tierra, solo espíritus que dan vida. Diga conmigo, como yo. Vamos, grítelo, como yo. Nunca estuvo en la película de Dios, no existía desde Génesis 3 hasta la cruz. Él no quería una raza de almas vivientes. Se levanta esta raza de almas vivientes donde el alma toma el control del proyecto. Pero les recuerdo que Dios no diseñó al alma para definir, sino al espíritu. El alma debe obedecer lo que el espíritu dice. Dije que el alma debe someterse a lo que el espíritu dice. De tal manera que hoy por hoy se está levantando una generación entendida que ya no está permitiendo que su alma le diga lo que tiene que hacer, sino lo que el Espíritu de Dios dice. Lo que el Espíritu de Dios manda. Le digo algo más, aplauda o no aplauda, yo sé lo que estoy hablando. Déjeme decirle que el ministerio profético no fue diseñado por Dios para direccionar en el nuevo pacto. El ministerio profético ya no direcciona en el nuevo pacto. Si usted está esperando que alguien le dé una palabra profética, no. Romanos 8 dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Te den o no te den una palabra profética en un evento, no te preocupes. Tú eres guiado por el Espíritu de Dios. Tu espíritu es guiado por el Espíritu de Dios. El espíritu del hombre y el Espíritu de Dios se fusionan
Y Dios empieza a comunicar su voluntad al espíritu del hombre para que a su vez el espíritu del hombre le diga al alma lo que se debe hacer y este estuche llamado cuerpo haga lo que se debe hacer. ¿Cuál es el problema? Pregúntenme, chicos, ¿cuál es el problema, pastor? Pregúntenme, bonito. ¿Cuál es el problema, pastor? Pudimos habernos entregado a Cristo y aún después de haber nacido de nuevo, el alma sigue en control del proyecto. El alma sigue definiendo el proyecto. No es el espíritu, es el alma la que sigue definiendo con quién me relaciono, con quién me caso, a dónde voy, qué hago, qué no hago. Y todo tiene que ver con las necesidades emocionales, físicas de las personas. Esta generación almática de Génesis 3 hasta la cruz son generaciones, insisto, que todo lo definen por lo que ven, por lo que oyen, por lo que sienten. No definen las cosas por lo que el Espíritu de Dios está hablando. Hágale conmigo. Hágale, se ve bien bonito. ¿Por qué no le hace? Si tiene dedos. Y si no tiene dedos, hágale. Ok, aquí vamos. Eso. Ok. Ahora bien, yo quiero explicarle algo que es crucial. Porque hay un diseño profético, pero no en el sentido de que algún profeta le habló, sino que Dios, desde antes de la fundación del mundo, diseñó una raza específica, codificada, diseñada por Él, con un propósito sencillo. Finalmente, dice 1 Corintios 15:45, que el postrer Adán, que es Cristo Jesús, ¿qué es? ¿Un qué? Un espíritu vivificante, no un alma viviente. Y la meta, amados hermanos, escúcheme porque esto es crucial. Si Cristo en la tierra, siendo el mismo Dios caminando por la tierra, el Espíritu de Dios habitando en ese cuerpo de Jesús, que tuvo principio de días y final de días, en esa no visitación, porque déjeme decirle que Dios ya no visita a nadie, somos habitados por el Espíritu de Dios, somos el templo del Espíritu Santo, la morada de Dios en el Espíritu. Y si un hombre habitado por Dios hizo tantas cosas, la meta de Dios era poblar la tierra con puros espíritus vivificantes, pura gente habitada por Él. Por eso dice el postrer Adán, espíritu vivificante. No se la complico mucho. Un espíritu vivificante es aquel, sencillamente, que nació de nuevo, su espíritu pasó de muerte a vida, el Espíritu de Dios se unió a su espíritu y lo que lo define es el diseño de Dios. Lo que Dios dice acerca de la persona es lo que se hace. Sienta o no sienta, le guste o no le guste. Hoy apelamos a tus actitudes porque es correcto, pero déjame decirte, haya pues en vosotros la misma actitud que tuvo Cristo. Aleluya. ¿Qué actitud tuvo Cristo? Alguien dígame, ¿qué actitud tuvo Cristo? Pésima, negativa. ¿Qué actitud tuvo Cristo? Dígame características de la actitud de Cristo. Humilde, servidor, fiel, amoroso, misericordioso, paciente. Vamos. Haya pues en vosotros la misma actitud. Aquí llego para conectarme. Escúchame. Cuando yo llego a entender lo que soy, no necesito que me estén corrigiendo las actitudes cada rato. Yo tengo las actitudes del ser que me habita. Yo nací de Cristo y el Cristo que me habita define mis actitudes. Pues aunque no aplaudan. Mire, voy explicándole. Porque a veces andamos buscando una palabra de motivación cuando lo que necesitas es entender quién te habita, quién está metido dentro de ti. Mira,
Esto del destino profético tiene que ver con lo que Dios preparó de antemano. El valor que tiene lo que Dios escribió en el libro acerca de ti. Si ya te casaste, hijo, todavía no. Pero si tú te casaras y tuvieras un hijo y Dios te diera la oportunidad de escribir la historia de tu hijo y te dijera, lo que tú escribas, yo lo voy a respaldar. ¿Qué escribirías acerca de ese hijo? ¿Qué escribirías? Bueno, se enfermará cada 3 meses, padecerá asma, cualquier catarro lo tumbará, será pobre, perderá los trabajos. No, pues es que a veces pienso yo que alguna gente platicamos entre nosotros y no, pues aquí andamos, hermano, aquí pasándola. Pues aquí batallando, tú ves, tú sabes, hay altas y hay bajas. Pregunto, ¿tiene Cristo altas y bajas? Híjole, nomás 3 dicen que no, todos los demás. ¿Tiene Cristo altas y bajas? No, es como la luz de la aurora que va en aumento. El Cristo de la gloria que te habita te lleva de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Somos una generación incorruptible, pero no pensando en la antigua naturaleza, sino en la nueva naturaleza. En la nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo es incorruptible. Y de esa naturaleza naciste, papá. De esa naturaleza naciste. Yo voy a tratar de llevarte a ese punto donde comprendas que no es un asunto de comportamiento, sino entender de qué naturaleza nací. Ahora sí, regreso con el joven. ¿Qué escribirías acerca de tu hijo? Si Dios te dijera, lo que tú escribas yo lo voy a hacer, ¿qué dirías de tu hijo? Que sea como, pues sí, que pura salud, grandeza, prosperidad, riqueza, Todo lo que tú digas, él lo va a hacer. sabiduría, inteligencia, felicidad, descendencia, mucha descendencia. Oye, como dirían en Zapopan, aleluyita. Escúcheme. Y si nosotros, hay un escritor que dice, si ustedes siendo malos, no está hablando de la nueva naturaleza, saben dar cosas buenas, le dice Jesús a los hombres, cuanto más vuestro Padre Celestial les dará cosas buenas, además de la vida eterna. Escúchame, la noticia, la gran noticia es que tu diseño no lo escribió tu padre biológico, tu diseño lo escribió el Padre de los Espíritus, y Él no diseña fracasos. Dije que Él no diseña fracasos. Si ha tenido algunos capítulos medios terroríficos tu vida, es porque alguien no entendió el guión. Alguien se salió del guión. Y nos salimos de lo escrito y queremos seguir teniendo éxito en la vida. No. Aleluya. Nosotros tenemos que comprender algo que es crucial. Mira, déjame decirte algo. Nosotros no seremos considerados fieles por durar mucho tiempo en el Señor, por estar muchos años en la iglesia, sino que nuestra fidelidad va a ser medida si hicimos lo que está escrito acerca de nosotros. Hay un libreto que desarrollar. Ni siquiera tienes que estar, ay Señor, háblame, les hablas a todos menos a mí. No, déjame decirte algo. El libreto ya está escrito. Gracia, favor, plenitud, victoria, abundancia, amor, conquista, expansión, avance. ¡Aleluya! Gobierno. Así que cuando encuentras a alguien, pérdida, desánimo, angustia, dolor, ese va con otro guión. Está leyendo otra película. Si tenemos que enfocarte, no estás comprendiendo el diseño. Aquí vamos. Entonces, la fidelidad no se mide por los años que estás en la iglesia. Fidelidad no tiene que ver con el tiempo del Señor, sino fidelidad va a ser medida si haces lo que se escribió acerca de ti. Fidelidad no es si perseveramos en la iglesia. Fidelidad es si hicimos lo que está escrito acerca de nosotros. Ahora, ¿qué puede impedir que seamos llamados fieles? Vite conmigo,
Distracciones. Vamos. Distracciones. Oye, ni con esa cátedra que diste la gente responde. Ok. Las distracciones son muchas, son variadas y son diversas. Estas distracciones atentan nada más y nada menos que con los deseos de los ojos, los deseos o la concupiscencia de la carne y la vanagloria de la vida. A través de esto, el enemigo va a tratar de distraerte del guión. Levante su Biblia si todavía la trae. O levante su celular y trae como 27 versiones de la Biblia. ¿Ok? Ahí está el guión. El enemigo va a intentar distraerte, va a intentar seducirte y va a intentar sacarte de tu avanzar en tu diseño profético. Todos estos eventos, retiros, seminarios, congresos, vigilias, fogatas, convivencia en deportes que terminan con oraciones, tienen como fin ir cuidando tu caminar, ir vigilando tu avanzar, tu manifestación divina en la tierra. Porque déjame decirte que nosotros somos seres espirituales, escúchame. Nosotros somos seres espirituales teniendo experiencias terrenales. Somos de arriba, no somos de abajo. Lo celestial gobierna lo terrenal. Nosotros somos de arriba y no, algunos quizás digan, óigame, usted me está hablando de que somos de arriba. Sí, somos de arriba, de San Miguel el Alto. Aleluya. No, es crucial que tú comprendas que nosotros somos espíritus vivificantes gobernando un ambiente terrenal. Pero el enemigo va a buscar a través de distracciones seducirte para sacarte del diseño. Entonces, la chamba de los pastores, los líderes, ancianos que te rodeamos, es velar que no se corrompa el diseño, que no se corrompa el que carga el diseño, que no se corrompa el proceso del que carga el diseño. ¿Qué es corrupción? Esta palabra no se limita solo a la política, al concepto judicial, económico, sino entender que corrupción e incorrupción tiene que ver con sustancia. Me voy a meter un poquito más. Corrupción e incorrupción tiene que ver con sustancia. Le estoy hablando a la gente más inteligente, ¿ok? Corrupción tiene que ver con simiente. Segunda de Pedro 1, usted y yo nacimos de una naturaleza divina incorruptible. ¿Dónde dice eso? Vamos a leerlo. Primera de Pedro 1, versículos 3 y 4. ¿Dice la Biblia que nacimos de una simiente incorruptible? Sí, mira lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ok, luego dice, ¿para una qué? ¿Corruptible o incorruptible? Incontaminada, inmarcesible. ¡Wow! Reservada en los cielos para vosotros. Usted debe saber que esta herencia tiene 12 expresiones. Lo que ya estamos viviendo ahorita en vida y lo que viviremos cuando estemos cara a cara delante de nuestro Dios. Porque hoy vemos como en un espejo oscuramente, pero llegará el día en que veamos cara a cara. Denle un buen aplauso al Rey de la Gloria. Denle un buen aplauso al Rey de la Gloria. Seguimos. Esta palabra simiente viene de sustancia, viene de semilla, viene de esperma. La palabra simiente, semilla, esperma, por lo tanto, enfocando la corrupción, antes de ser un acto es una sustancia. Y esta sustancia es la que comieron Adán y Eva en el Edén. Sustancia que activó en ellos el bien y el mal. Te voy a aterrizar en dos conceptos básicos, pero aquí voy. Corrupción es algo que se deteriora, algo que se descompone, algo que se destruye y termina por morir. Si esto es así, tendríamos que decir entonces que la sustancia que comieron Adán y Eva fue una sustancia de corrupción. ¿Recuerdan que Pedro nos enseña que un día para Dios es como 1000 años? ¿Sí recuerdan eso? Segunda de Pedro 3:8. ¿Qué es un día para el Señor? Como 1000 años. Aplicando este concepto a la advertencia divina a Adán cuando le dijo,
el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Diga conmigo, el día. Si un día es como 1000 años, tendríamos que ser conscientes que Adán murió dentro del día de Dios, porque no llegó a los 1000 años. El que la agarró, la agarró. Nunca pasó los 1000 años ya esa generación. Por lo tanto, veamos el poder que tiene la desobediencia y la corrupción. La desobediencia nos alimenta de la corrupción. ¿Pueden escribir esto, por favor? ¿Quién está tomando notas? ¿Alguien está tomando notas? ¿Sí? Anote esto. Nosotros tenemos que entender que obediencia y desobediencia es un asunto de comida. Obediencia y desobediencia es un asunto de comida. Cuando comes obediencia, comes incorrupción. Cuando comes desobediencia, comes corrupción. Lo que comes te corrompe o te preserva. A este hombre le dijeron, no comas de eso porque el día que comas te va a corromper. Quiero repetir eso otra vez. Cuando como obediencia, como incorrupción. Cuando como desobediencia, como corrupción. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, mi comida es que haga ¿qué? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mientras una persona obedece a Dios y permanece en su voluntad, es una persona incorruptible. Voy al pasito. Por eso leíamos al principio, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. La obediencia protege y desarrolla personas incorruptibles. La corrupción está en la desobediencia. Ahorita te voy a mostrar un poquito más lo importante que es obedecer o desobedecer. Quiero llamar su atención, muchachos, adolescentes, a determinar caminar en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos viendo un deterioro en la naturaleza de muchos de ustedes porque no alcanzan a ver cómo la simiente divina, al comer desobediencia, entra en descomposición, hablando de Adán y Eva, empiezan a corromperse. Si me estoy dando a entender, comprenderás que la crisis en matrimonios, en familias, entre padres e hijos, hermanos en la fe, líderes en la iglesia, servidores de la iglesia y en las relaciones donde nos movemos, se debe a que en alguna medida se está comiendo desobediencia. La desobediencia activa la descomposición de la semilla. La desobediencia activa la descomposición de la semilla, la corrompe. No necesariamente se tienen que practicar pecados groseros. Si eres indiferente o rebelde al mandamiento, a los principios divinos, eso es desobediencia. Y cuando caminamos en desobediencia, activamos la descomposición de la semilla que antes nos preservaba. Voy al pasito. Si desafío los mandamientos y autoridad de quienes Dios puso sobre mi vida para preservar mi diseño, que pueden ser padres, maestros, líderes, estás activando la sustancia equivocada. Todo en el reino funciona en base a un diseño, en la familia, en el trabajo, en la economía, en la empresa, en la escuela, en la sociedad. Y el día que se ignora o se desobedece abiertamente el diseño, se activa una sustancia llamada corrupción. Y una vez que se activa la corrupción, aquello en lo que está operando, si no se detiene, terminará en muerte. Muerte de relaciones, muerte de proyectos, muerte de visiones, muerte de propósito, porque la meta de la desobediencia es corromper el diseño, es matar el diseño profético en tu vida. Escucha, la corrupción deteriora todo lo que la obediencia puede construir. ¿Me estoy explicando este día?
Yo espero que sí, los noto así medio serios. La corrupción deteriora todo lo que la obediencia puede construir. Todo lo que vamos construyendo en obediencia se vuelve incorruptible hasta que la desobediencia entre en acción. Cuando comes obediencia, comes incorrupción. Una persona que come voluntad de Dios es incorruptible. Entonces la determinación que necesitamos hacer, ¿sí?, más que pelearle al pecado, es obedecer los principios. Y la obediencia de los principios activa esa naturaleza que cargo y que me hace incorruptible. ¿Cómo puede ser posible que Pedro se ha inspirado a decir que nacimos de una generación incorruptible, una incontaminable? Porque él está asociando que nacimos de nuevo para obedecer. Toca a tu vecino de silla, tócalo. Dile, naciste de nuevo para obedecer. Naciste de nuevo para obedecer. ¿Por qué la simiente llamada Cristo pudo llegar hasta el final de sus días incorruptible? Porque vivía para obedecer. Vivía para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y cuando tú haces de la voluntad de Dios tu comida, serás incorruptible. A veces la gente, los jóvenes o hasta los adultos, ya va a venir otra vez a hablar de obediencia. Hazle caso a tus papás, hazle caso a tus pastores. Y lo están viendo como una carga, sin entender que esa es su naturaleza. Que la obediencia tiene substancia y la desobediencia tiene substancia. Y que en el momento en que Adán y Eva comieron, o sea, desobedecieron, la substancia llamada corrupción se activó. Y como no se detuvo, los mató. He visto poderosos ministerios, jóvenes con un talento impresionante, que se han comido la desobediencia y no han parado el proceso. Y ves cómo la desobediencia activa la sustancia llamada corrupción y mata tremendos proyectos. Pero yo vengo a declarar en el poderoso nombre de Jesús que esta es una generación incorruptible. Somos una generación entendida, que no vemos la obediencia como una carga, sino como una naturaleza. Mi naturaleza es obedecer, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y mientras que piense así, seré incorruptible. ¿Me estoy explicando? Vamos caminando. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare. Sí. Este principio se aplica a todas las disciplinas de la vida, la espiritual, la emocional, la moral, la económica, la laboral. El que siembra para la carne segará corrupción, el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Y aquí llegamos al meollo del asunto. No se apure porque voy como una flecha. Todo lo que sembramos para la carne es corrupción. Cada pensamiento en la carne se vuelve corrupción. Cada acción en la carne se vuelve corrupción. No es nada complicado. Veamos el proceso de la corrupción. Porque la corrupción no empieza con la muerte, pero conlleva en su substancia la muerte. ¿Me expliqué? La corrupción no empieza con la muerte. Muerte que para su conclusión conlleva la desaparición total, la destrucción total. ¿Cuál es el proceso de la descomposición de la corrupción? Número 1. Bienaventurados los que están haciendo notas. Muchas cosas no están muertas todavía, pero están en un proceso de muerte. Hay cosas que quizás no están muertas, pero pueden estar en un proceso de muerte. Mira, yo quiero hacerte un llamado hoy. No dejes morir tu vida espiritual. No rechaces la exhortación que como a hijos se te hace semana tras semana. No dejes morir tu amor por Cristo. No dejes morir tu pasión por Dios. Tu pasión por la palabra. Tu pasión por adorar. Tu pasión por tu generación. Tu pasión por servirle. Tu amor por lo que Él ama.
No dejes morir por cosas carnales todo lo que Dios ha depositado en ti para la gloria de su nombre. El problema, Pastor Milton, no es que haya persona agarrada a la silla o indiferente. El problema es que esa gente no sabe que está en un proceso de muerte. Esa gente no sabe que la sustancia llamada corrupción está trabajando y su meta es matar. Un día será una estadística de alguien que pasó por la iglesia, porque se activó el proceso llamado corrupción y no lo pararon. Hoy vengo en el poderoso nombre de Jesús a detener procesos de muerte. Nadie va a morir aquí. Dice que nadie va a morir aquí. ¡Aleluya! Hay gente que no se da cuenta. El Señor le dice a una iglesia: tienes nombre de que vives, pero no te has dado cuenta. ¿Qué es el problema de la gente tibia? Que hace tiempo la voluntad de Dios ya no es su pasión. Que hace tiempo la palabra de Dios es ignorada. Pero no entienden que obediencia tiene que ver con substancia. Desobediencia tiene que ver con substancia. Y que activamos corrupción o incorrupción según lo que estamos comiendo. Sigo. Miren, amados, una generación determinada a caminar en el diseño divino es esa generación que dice: crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, más que, aleluya. Déjeme chocarla con una de las jóvenes más entusiastas que hay aquí en la iglesia. Aleluya. Le explico. Necesitamos jóvenes radicales, no pasivos. Jóvenes que no relativicen la verdad. ¿Qué es relativizar la verdad? Bueno, pues, ¿y qué tiene de malo que haga esto? No es tan malo como aquello. No. Nosotros no vivimos en nada que tenga que ver con lo bueno y lo malo. No se trata de si es bueno o malo. Nosotros vivimos en una realidad superior que es comer de Cristo, nuestro árbol de la vida. No se trata de si es bueno. Yo no como de lo que esta dimensión natural me ofrece. Esta dimensión natural llamada mundo tiene cosas buenas y cosas malas. Y de pronto dicen: no hagas lo malo que el mundo ofrece, haz lo bueno que el mundo también te ofrece. No, mi realidad no tiene que ver con lo natural. Yo como de un árbol superior, yo como de una comida que está por encima de lo natural. Yo como del árbol de la vida. Y a veces los jóvenes quieren discutir con los padres. Pues no es tan malo, lo hace mi primo, lo hace mi cuñada. ¿Y por qué? Pero están hablando de términos de bueno y malo desde la dimensión natural, no de la dimensión del espíritu, que es una vida de excelencia. Tú no comes del árbol, escúchame bien, del conocimiento. Tú comes del árbol de la vida. Dije, escúchenme, es que no me escuchan. Nosotros no venimos a comer del árbol del conocimiento. No venimos para que los pastores nos digan qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros venimos a mostrarte a Cristo, para que comas a Cristo. Y cuando comes a Cristo, con mucha naturalidad defines lo que es bueno y qué es malo. Pero ya no para practicarlo, sino para juzgarlo, para gobernarlo. Esto, aunque parece bueno, qué bueno. Pero yo tengo una comida que es superior. Gracia, favor, sabiduría, inteligencia. Yo le estoy hablando a una generación superior. Yo le estoy hablando a una generación. Pastor, ¿es buena o es mala la marihuana? Andas más perdido que el hijo de la Llorona. Andas más confundido que Adán el día de las madres. ¿Cómo vienes a preguntar cosas naturales? ¿Será bueno o será malo? Pastor, ¿es bueno o es malo fumar? Me estás preguntando por una dimensión natural.
Miren lo que dice 2 de Pedro 1:3. Yo le estoy hablando a gente conectada al cielo. Gente conectada al cielo. Gente que tiene la mente de Cristo, la sabiduría de Cristo, la inteligencia de Cristo, la gracia de Cristo, el favor de Cristo, el entendimiento de Cristo. Aleluya. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido, se nos darán, nos han sido dadas. O sea, sí podemos vivir un alto nivel de vida. Sí podemos vivir una vida de excelencia. Una vida de excelencia espiritual, excelencia moral, excelencia intelectual, excelencia relacional, excelencia en todo lo que se nos asigna en el reino. ¿Por qué? Porque la vida del ser más excelente que hay en el universo nos habita, nos dirige, nos ha sido dada. Aleluya. ¿Cómo llegamos a este tipo de vida, pastor? Por haber nacido de nuevo. 1, 2, recibiste una nueva naturaleza. La naturaleza de la que naciste es una naturaleza incorruptible y permanecerá incorruptible si comes obediencia, si comes voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es una carga, es el recurso para preservar la naturaleza que te fue dada, papá. A través de obediencia preservo la naturaleza que me dieron. No se trata de estar peleando con los papás, no. Recibiste una herencia poderosa en la que hay todos los recursos y herramientas espirituales. Pero el texto dice cómo llegar a ese nivel de vida superior. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su qué. ¿Por su qué? Y por su gloria y por su gloria y Excelencia. eso, aleluya. Oye, no puede ser posible que Cantinflas haya filmado una película, Su Excelencia. El tipo andaba con los pantalones mal puestos. Excelencia no es algo, ¿puedo? Excelencia no es algo que aprendes externamente. Excelencia es alguien que se te impartió. Excelencia no son conceptos. Excelencia es alguien llamado Cristo. Nosotros no estamos luchando por ser excelentes. El ser que vino a morar dentro de nosotros es altamente excelente. No vaya a faltar en la tarde, porque voy a hablar de vencer la mediocridad, que es lo opuesto a la excelencia. No puede haber gente mediocre en el reino, porque el espíritu que nos habita es un espíritu excelente. No es un curso, no es entender el origen etimológico de la palabra excelencia. Es un ser impartido dentro de ti que carga gloria y excelencia. Y si yo no proyecto excelencia, no he entendido qué tipo de vida se me impartió. Déjeme ver si estoy en el lugar correcto. ¿Es Cristo mediocre? ¿Le falta inteligencia a Cristo? ¿Es Cristo indisciplinado? ¿Le cuesta obedecer? No. Ese ser se me impartió mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, excelencia no es algo que aprendes, es entender qué es lo que cargas. Es alguien, es un espíritu excelente. Por eso se dice de Daniel que tenía un espíritu diferente. Se habla de hombres en el antiguo pacto, que con un espíritu diferente, pero aquellos que eran visitados y que tuvieron un nivel de vida superior, no nos llegan ni a los talones. Jesús dice, escúchenme, el más grande de los profetas del antiguo pacto, el más grande que me mencionen, Moisés, Elías, Eliseo, dice Jesús, dice, el más pequeño en este reino es superior a cualquiera de aquellos.
Porque aquellos eran visitados por el Espíritu, nosotros somos habitados por el Espíritu. Y si aquellos con visitas divinas vivieron con un nivel de vida superior, si eso hizo tortilla dura, ¿qué será pan de huevo, mi? ¿Qué debemos ser nosotros? Si esa gente con visitas divinas se dice que eran de un espíritu superior, ¿cuánto más nosotros que estamos habitados por Él? Voy aterrizando. La excelencia de Cristo en su manifestación terrenal, escúcheme bien, la excelencia de Cristo en su manifestación terrenal estaba parada sobre la determinación de obedecer. Estaba parada sobre la determinación de cumplir el diseño. Yo para esto he nacido, para dar mi vida en rescate por muchos. No he venido para ser servido, sino para servir. Y Él declara su diseño y camina en congruencia con su diseño. Les voy a decir algo que espero los ayude. Jesús, el hombre, nació perfecto, pero no maduro. Él nació perfecto, pero no maduro. Porque madurez es el resultado de obedecer principios, obedecer la voluntad. Y si ustedes leen Hebreos 5, van a encontrar que aún Jesús, por causa de su padecimiento, aprendió obediencia. Madurez, obediencia, no son cosas con las que naces. ¿Cuántos nacieron obedientes aquí? A ver, ¿cuántos nacieron obedientes? Que no, hombre, desde chiquito llegaba el papá a la cuna y le decía al bebé duérmase, deje de chillar, ¿ya? Bien obediente. Llegó a los 6 años a la escuela. Sí, escuela. No, déjeme explicarle que Jesús tuvo que aprender a obedecer. Él también podía escoger entre hacer la voluntad de Dios o su voluntad. Él también tenía que decidir. Así que no se trata solo de resistir al diablo para vencer, se trata de resistir la tentación de desobedecer u obedecer a medias. ¿Por qué? Porque la desobediencia es corrupción en esencia. La segunda cosa. ¿Cuál el primer punto? Primero, muchas cosas no están muertas todavía, pero están en un proceso de muerte. Pueden estar en un proceso de muerte. 2, huye de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Póngalo ahí. Huye de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No puede ser posible que los mismos pecados que practican los no nacidos de nuevo, los practiquen los nacidos de nuevo, los hijos de Dios. No debe ser así. Grite conmigo, no debe ser así. Grítelo, no debe ser así. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos distinguir entre corrupción e incorrupción. Ellos no pueden. Los únicos que podemos distinguir entre corrupción e incorrupción somos nosotros. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos. Por eso cuando veas a un muerto portarse mal, pues está muerto. Sí. Ese ya no tiene opciones. Huir de la corrupción implica en primera instancia reconocer el poder de la corrupción. No podemos huir de algo que no podemos ver cuán malo es. No se puede huir de algo que no podemos ver cuán malo es. Durante décadas, siglos, se nos ha hablado de huir del mundo y desgraciadamente no lo entendimos bien.
Voy a explicarle algo que espero, como bien lo aclaró también mi hijo Milton, que a veces tomamos la parte por el todo. Cuando la Biblia nos dice que huyamos del mundo, no se refiere a que nos aislemos en monasterios y conventos, nos encerremos en lugares como estos a adorar y nos olvidemos de lo que está pasando allá afuera. No es eso. En Hebreos 10:5 vemos a Cristo Jesús entrando en el mundo. Pero luego en el verso 7 dice, ¿para qué entró al mundo? Para hacer la voluntad de Dios. Entramos para hacer la voluntad, según está escrito en el rollo. Dios nunca tuvo en su diseño sacarnos del mundo, sino levantar una raza inmune a la corrupción. Quien vive para hacer la voluntad de Dios es inmune a toda corrupción. Toca a tu vecino de silla, tócalo. Si vives para hacer la voluntad de Dios, serás inmune a la corrupción. Tócalo. Aleluya. Por eso el sistema llamado mundo te dirá, es que eso es bien aburrido, eso de ir a la iglesia, eso de someterte a tus padres, mira qué suave es hacer lo que se te da la gana, y tienes que hacerle caso, y tienes que ir, y tienes que... Lo que está detrás de aquello se llama muerte, se llama corrupción. Pero nosotros estamos aquí con otra mentalidad. Mientras que una persona se enfoca en hacer la voluntad de Dios, es incorruptible. ¿Cuántos incorruptibles hay aquí? ¿Cuántos incorruptibles hay aquí? ¿Cuántos incorruptibles hay aquí? Mira, aquellos estaban en el mundo y les decían, ¿quiénes son los guerreros más poderosos? Aquí voy. Escuchen bien. Todo el que ama la voluntad de Dios estará entre prostitutas, estará entre ladrones, estará entre adictos, como Cristo convivía con ladrones, prostitutas, borrachos y hasta contigo, y nunca se corrompió. Nunca se corrompió. Así que ustedes, jóvenes, son una generación incorruptible. Ninguna cosa puede corromper a alguien que vive para hacer la voluntad de Dios. Por eso hay que estar atentos cuando nos reunimos para conocer la voluntad de Dios, porque es lo que me mantiene, aleluya, libre de corrupción. La voluntad de Dios te rejuvenece como el águila. La voluntad de Dios te levanta. La voluntad de Dios te posiciona. La voluntad de Dios hará que tus enemigos caigan a tu diestra y a tu siniestra, pero a ti no llegará, porque la voluntad de Dios te sostiene. El mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios, permanecerá para siempre. Aleluya. Bendigan el nombre del Señor. ¿Qué te hace inmune a la corrupción? La voluntad de Dios. ¿Quién es un hombre o una mujer espiritual? Esto no tiene que ver con el uso de los dones o los misticismos religiosos o énfasis en ciertas prácticas con apariencia de piedad. No. Un hombre espiritual, una mujer espiritual, son personas normales por fuera, pero apasionados por Dios y por su voluntad por dentro. Normalitos por fuera, pero apasionados por Dios y por su voluntad. Aleluya. Son personas tan normales que van a la escuela, van a la tienda de abarrotes, van al cine, van al Oxxo, van al baño, se bañan. ¿Cuántos se bañaron hoy? Santo cielo. Bueno, lo siento por los que están sentados al lado tuyo. Escúchame. Son personas normales, pero con una vida poderosa por dentro,
porque ellos no comen corrupción, comen obediencia, comen voluntad de Dios día con día. Yo sé que sé, mira lo que te estoy tratando. Alguien platicaba, el 30 de junio de 1980, diga, hágale conmigo. Fui bautizado en agua en el poderoso nombre de Jesús. El 30 de junio de 1980 me sumergieron en las aguas bautismales. Y tuve amigos que dijeron, es pura emoción, Gumercindo. Era supervisor en una fábrica. Es pura emoción, Gumercindo. Pues una emoción no dura 46 años. Déjame decirte que a través de los años he sido preservado, porque ha sido más el tiempo en que como voluntad de Dios, como palabra, como voluntad de Dios y como voluntad de Dios. Y me estoy comiendo el libro, el rollo me lo estoy comiendo. Y cuando te comes el libro, al principio es medio amargo, pero después produce una dulzura llamada voluntad de Dios. Produce vida y vida en abundancia. Concluyo. 46 años, mi esposa también. El 3 de agosto cumple también 46 años de bautizada en el poderoso nombre de Jesús. Ahí la llevamos, amor. Ahí la llevamos. Antes éramos de los muchachos, hoy somos de los muy chochos. Pero danzamos mejor que algunos muchachos, nos movemos más que algunos muchachos. Usted nunca me va a ver a mí. Andamos, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Ahí pasándola, pues mientras que no la fumes. No, amado, no. Somos gente pilas. Ok, déjeme concluir. ¿Por qué estamos aquí tus pastores? Anfitriones, invitados, tus padres, si los hay, líderes, servidores, para que este evento suceda. Pero nosotros no hacemos eventos por hacerlos. Estamos aquí comprometidos a levantar una generación incorruptible, una generación de conquista, una generación que odia el pecado, que odia la carnalidad y que radicalmente decide por la obediencia a la voluntad de Dios. Se está levantando una generación que no sufre la voluntad de Dios, sino que disfruta la voluntad de Dios, disfruta su voluntad, disfruta su presencia. Y en ese proceso de comer la voluntad de Dios y su palabra, eres y serás incorruptible. No te conformes con asistir a las reuniones de los jóvenes de la iglesia. Eso te puede ayudar, pero no es la meta. La meta es que termines decidiendo hacer de la voluntad de Dios tu enfoque y tu pasión. Así que el sistema llamado mundo se relaciona con la carne. Y este mundo sabe cómo provocar tu carne a través de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y la vanidad de la vida, la fama, el ego. Pero el espíritu está conectado a la voluntad de Dios. Esto no tiene nada que ver con cargar una Biblia, con reunirte 2 veces a la semana en un lugar, con servir en alguna área en la iglesia. No. El espíritu, escúchame bien, está conectado a tu espíritu con un solo propósito: darte a conocer su voluntad. Su voluntad. No tiene nada que ver. Ay, Señor, tengo años esperando a uno de ojos azules, uno de ojos verdes. Si no me llega azul, que me llegue morado, pero que me llegue, Padre. No. Usted no entiende cómo funciona esto. Enfóquese en hacer la voluntad de Dios y le van a dar uno mejor que el que usted espera. Mire, mi esposa estaba esperando a William Levy y llegué yo. Se rayó. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Ok. William Levy no. Llegué yo. Ni Julio Iglesias, ¿verdad? Bueno, escúcheme bien. Voy a repetir algo más. ¿Están acá? El espíritu está conectado a tu espíritu con un solo propósito: que se cumpla eso, el propósito eterno. Tus necesidades físicas, emocionales, económicas, se suplen, se cumplen en el proceso
de hacer la voluntad de Dios. Tú nunca vas a encontrar a Jesús orando por dinero. Eso lo explicaré en otro tema, antes de irme. Él nunca estaba orando por dinero. Él daba gracias a la fuente y la fuente multiplicaba los recursos porque Jesús estaba abrazado al propósito. Y cuando tú caminas en el propósito eterno, recursos te siguen. Tú no andas buscando, te siguen los recursos, porque el hacer la voluntad de Dios es el único propósito que tiene el Espíritu de Dios. Muchas veces te van a cuestionar por ser tan enfocado, tan metido en las cosas de Dios. ¿Alguien lo ha criticado? Ay, eso de estar bien metido en la iglesia. ¿Alguien levante la mano, hágale así? Que te ha criticado la prima, el primo, que ay, eso de estar metido en la iglesia. No, tú no entiendes. Otros te van a criticar porque no participas de sus pecados o liviandades. Otros te van a criticar por pasar tanto tiempo estudiando la palabra, meditando la palabra. Otros te van a criticar por definir tus prioridades de tal manera que la voluntad de Dios es lo primero. Escúchame, te podrán criticar por todo esto, pero nadie de ellos podrá imitar lo que produce el Espíritu en tu vida. Te pueden criticar, pero jamás podrán tener la vida que tú cargas por causa de hacer la voluntad de Dios. Pónganse de pie, por favor, pónganse de pie todos. Escuchen, muchachos. Voy a decir algo más muy serio, muy fuerte. ¿Están listos? ¿Se aguantan? La vida cristiana y la vida de Cristo son cosas diferentes. La vida cristiana tiene que ver con cosas externas que proyectan eso. La vida cristiana tiene que ver con ropa. La vida cristiana tiene que ver, es una cultura externa que adoptamos que nos hace diferente al mundo, porque también el mundo es una cultura. Pero tú puedes tener, escúchame bien, vida cristiana sin la vida de Cristo. Te vas a frustrar. Hay gente que dice que la vida cristiana es un estilo de vida. ¡No! Cristo, la vida, produce un estilo. Yo puedo tener todas las normas externas de ser de cristiano, pero sin la vida de Cristo. Y no se trata de ser cristianos externamente. Lleno todos los parámetros de una persona cristiana. Hablo bien, me porto bien, qué sé yo. Pero la vida de Cristo es otro asunto totalmente diferente. Y aquí quiero aterrizar porque esto es crucial. Espiritual, por tanto, no es el que se porta bien y va a la iglesia. Es el que ha entendido que es una vida la que se metió dentro de nosotros. Es una vida. Cuando tú encuentras personas en la iglesia que no disfrutan lo que hacen, cantan con aburrimiento, hacen las cosas por obligación, tienen vida cristiana, pero perdieron la vida de Cristo. Porque cuando tienes la vida de Cristo, hay pasión, hay gracia, hay fuerza, hay alegría, hay entendimiento, hay servicio. Y todo lo haces con todo tu corazón, fuerzas y mente. Es por servir. Déjeme hacerlo. Es mi pasión adorar. 10, 15 minutos antes de que empiece el servicio y ya hay jóvenes adorando, ya hay jóvenes celebrando, porque hay una vida. Dije que hay una vida vida metida dentro de ellos. Quieren alabar, quieren adorar, quieren servir. Escúchame. Ten cuidado. No sea que tengas vida cristiana, pero no tienes la vida de Cristo. Al que tiene la vida de Cristo no lo tienes que motivar. Cristo no necesita ser motivado.
Cristo no necesita consejería pastoral. Cristo no necesita ninguno de estos recursos que a veces usamos los pastores. Ándele, hermano, vengas, hermano, no se quede, hermano. Esa persona tiene vida cristiana, pero está perdiendo la vida. Y yo sé que estoy diciendo cosas un poquito fuertes. ¿Sabes por qué te digo que hay gente que se puede quedar con las normas, las formas externas, pero perder la esencia? Perder la esencia. Y tenemos ahora muchos cristianos sin la vida de Cristo. Este día, ¿sabes por qué te digo esto? Porque esa gente no se dio cuenta que en algún momento dado, escúchame, cuando tú comes desobediencia, cuando empiezas a caminar en rebelión, la única manera de caminar en rebelión es ser rebelde a principios, es ser rebelde a mandamientos. Y la persona no entiende que cuando come rebelión o come desobediencia, come una sustancia que empieza a matar la esencia que antes cargaba. Y eso se va descomponiendo y va descomponiendo. Y al rato apestan. Tiene nombre de que vive. Pero hay que animarlos, hay que motivarlos. Levanta las manos, adora. ¿Dónde dejaste la vida? ¿Dónde se quedó la vida de Cristo? Que tiene la vida de Cristo. Hermano, hay que hacer esto con mucho gusto. Hermano, eso es incorrecto. Gracias, pastor. Hermano, los espero a tal hora. Amén. Hermanos, eso no se hace. Amén. Pero el que no tiene la vida de Cristo. ¿Y por qué? Porque tiene que ser así. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué tengo que pedirle permiso? ¿Y por qué tengo que avisarle? Si ni a mis papás les pido permiso, yo hago lo que se me da la gana. Esa persona está en un proceso de descomposición, solo que no lo sabe. Perdió la vida y se quedó con la forma. Este día yo voy a hacer 2 llamados nada más. ¿Estás seguro que la vida de Cristo está metida en ti? No solo por entendimiento. Es que la Biblia dice, no, la vida tiene un aroma. La vida tiene algo. La gente, amado hermano, que tiene la vida de Cristo, es atractiva. Quieres convivir con ellos. Quieres hablar con ellos. Escúchame. El que no tiene la vida ve problemas, ve crisis. El que tiene la vida ve soluciones, ve oportunidades de seguir adelante. ¡Aleluya! Yo quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado, dejándote la conclusión. ¿Por qué le pelea tanto el enemigo a través de las distracciones, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida? Para distraerte de la voluntad de Dios. Porque él sabe que la voluntad de Dios carga sustancia. Y que en el momento en que comas voluntad de Dios, estás comiendo incorrupción. Es imposible corromper a una persona que hace de la voluntad de Dios su pasión. ¿Cómo podías corromper a Jesús? El hacer tu voluntad, oh Dios, es mi mayor pasión, es mi mayor anhelo.